Y luego lo que buscamos o lo que se busca en el caso de las franquicias hacia el cliente. Pero el foco en general y más ahora, cuando lo que se está valorando es la experiencia del cliente y es que la persona que consuma ese servicio disfrute de él, lo recomiende y que no se convierta solo en algo de paso. ¿En qué año comenzaste? ¿Desde cuándo llevas en el sector? Eh, en el sector llevo desde 2008-2009. Hice la carrera, luego estuve fuera, estuve en Irlanda y cuando volví, pues empecé a trabajar por lo típico, como empezamos casi todo el mundo, haciendo sustituciones de Navidad y esas cosas. Y bueno, luego más adelante me dio la oportunidad del director técnico de la cadena O2, aquí en Alicante, y empecé pues haciendo clases dirigidas sobre todo y poco a poco haciendo entrenamientos personales. A raíz de ahí, pues ya un poco vas viendo un poco por dónde te quieres enfocar y mi rama era un poco más la salud, sobre todo. Veía que tenía buena mano con los clientes, veía que mejorábamos ciertos aspectos y luego mi formación ha ido un poco en ese sentido. Y de ahí ya, pues, luego todo lo que ha venido después. Pero mis inicios fueron por aquella época, antes de, bueno, justo cuando estaba empezando a estallar la crisis, empecé en esto del entrenamiento. Tu propia instalación, ¿vale? Porque con eso comenzaste en instalaciones ajenas. ¿Tu propia instalación en Ujú. qué año la comenzaste? La mía propia en 2015. En enero de 2015 abrimos. Así que en cuestión de 6 años de trayectoria, pues ya podía decir que tenía mi centro, obviamente con la ayuda de mis socios, pero no es lo habitual, o entiendo por los compañeros que tengo, no es lo habitual, pero bueno, la verdad tuve suerte y mucho trabajo, que muchas veces hablamos de la suerte, pero hay mucho trabajo detrás. Y la apuesta en este caso por Brooklyn Fitboxing, que fue la franquicia que abrimos en su día, con una sala de entrenamiento personal, de entrenamiento funcional, y ahí empezamos esa trayectoria empresarial nueva. Fuisteis de los primeros, ¿no? De los primeros franquiciados. Sí, sí, cuando nosotros decidimos ver la opción de abrir Brooklyn Fitboxing es porque uno de mis socios se dedica a la parte de franquicias, pero de hostelería, y la vio, pues en típica revista, etcétera. Y entonces decidimos ir a verla, tenía muy buena pinta, la verdad, y decidimos ir a verla a Madrid, que estaba solo el centro de Ganzuela, que era el piloto. Y de hecho, el centro, digamos, neurálgico, que es el de las tablas, estaba en proyecto, ni siquiera estaba empezado. Entonces, prácticamente abrimos las tablas y nosotros a la vez, en esa misma semana. O sea que fuimos, si no los primeros, los primeros empatados. Los primeros empatados. Vale, antes de meterme ahí con un poco qué aporta, qué no aporta, cómo lo ves desde la visión, porque a mí me interesaba mucho hablar contigo, porque no sé si te pasa, tú que seguro que hablas también con muchos empresarios del sector y con muchos entrenadores sobre todo, me pasa que hablas con la gente y es como, no sé si por desconocimiento o por ego, no tengo muy claro, y es como, ¿para qué ser franquiciado, no? O sea, ¿qué, Sí. qué voy a hacer yo ahí? Pero antes de entrar a eso, te quiero preguntar, antes de tener tú la franquicia, ¿para ti qué era una franquicia? Casi todos los que no estamos metidos en el mundo de las franquicias, pues identificamos, yo qué sé, McDonald's, ese tipo de empresas grandes con protocolos repetidos, sin personalidad, en fin, son un poco los prejuicios que tenemos y que al final pagas por un producto semiseguro, por así decirlo. Lo que pasa que en mi caso con Brooklyn era algo nuevo, tampoco se sabía muy bien dónde iba a ir y en nuestro caso apostamos por un concepto de entrenamiento que creíamos que podía funcionar porque era una clase dirigida sin ser una clase dirigida y enfocado más a entrenar a la gente y estar en contacto con ella. Entonces, desconozco también otras franquicias,
pero en este caso la primera impresión que nos dio, que también es cierto que era más pequeña, mucho más pequeña entonces, claro, pero supongo que esa es un poco la mentalidad que tenemos todos cuando hablamos con o pensamos en una franquicia que sea algo así como más impersonal, creo yo, y era un poco la sensación que yo tenía. ¿Qué diferencias ves ahora que llevas pues desde 2015 dentro de este modelo? O sea, hace 7 años, ¿cómo ha cambiado tu mentalidad respecto a lo que es una franquicia? A lo que puede aportar y a lo que no puede aportar. Y ahora luego hablamos de los pros y los contras. Sí, en este caso, obviamente yo siempre voy a hablar desde lo que conozco, pero sí que es cierto que creo que también muchas franquicias funcionan muy parecido y es que no es tan frío el trato con la propia franquicia como franquiciado y luego lo que buscamos o lo que se busca en el caso de las franquicias hacia el cliente. Al final, luego, como dices, hablaremos un poco de pros y contras, pero el foco en general y más ahora, cuando lo que se está valorando es la experiencia del cliente, incluso en una gran franquicia, una gran cadena como pueda ser McDonald's, entiendo que van por ahí los tiros también, y es que la persona que consuma ese servicio disfrute de él, lo recomiende y que no se convierta solo en algo de paso, ¿vale? En este caso, Brooklyn, por el concepto que tiene, que es de salud, que es de entrenamiento, pues con más motivo, con más motivo. Entonces, yo creo que es un poco el cambio más grande es ese, la cercanía con los que están en central, en la mayor parte de los casos, y el trato hacia el cliente. ¿Cuál es el mayor pro que le ves a tener a estar dentro de un modelo como franquiciado? Pues lo mejor que puedes sacar de una franquicia al final es que tienen los protocolos muy claros. Saben dónde quieren ir, saben la mayor parte, en este caso Brooklyn, pues tenía otras empresas detrás que les sirvieron un poco para poder afianzar un modelo de negocio y a nivel de consecución de números, objetivos de venta, marketing, hay un montón de cosas que como entrenador seguramente las tendrías en cuenta una vez ya has abierto con el paso del tiempo, cuando ves a lo mejor o que tu negocio no termina de arrancar o En el, que se te están en el mejor de escapando los cosas. casos, en el mejor de los casos, si Claro, en consigues el mejor de mantenerte los casos. abierto. Sí. Entonces, son cosas que ya te las ponen y te dicen, oye, que esto es importante, vamos a centrarnos en estas cosas, te evitas también perder tiempo en otras y al final también es un proceso constante, porque en los 7, 8 años ya casi que llevo con Brooklyn, hay cosas que se hacían en un primer momento que ahora ya no se hacen o al revés. Y bueno, es un proceso continuo porque el mercado va cambiando continuamente. Entonces, es algo beneficioso que haya gente que esté solo pensando en ese tipo de cosas y que te las aporte sin tú tener que perder no es la palabra, sin tener que invertir, mejor dicho, tiempo en ese tipo de cosas. Coméntame un poquito para el que no esté dentro del modelo, para que el que esté pensando en decir, pues mira, he visto esta franquicia, no sé si hacerla o no hacerla, o me han ofrecido esta franquicia, he visto si hacerla, si no hacerlo. Lo que me estás hablando al final es de lo que te pueda aportar tu socio comercial, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Eh, Haz un pequeño listado de qué cosas en concreto es las que desde tu experiencia Ujú. no eras consciente antes de y ahora eres consciente de lo mucho que te están aportando. Sí, a ver, Hablemos, habría que... mira, Dime. por organizarlo un poquito, hablemos antes de apertura. ¿Qué te Claro. aportaron que no eras conscientes antes de apertura y luego hablamos de post apertura? Sí, eso es un poco lo que te iba a comentar, que también en función de las fases, pues hay cosas que te vienen bien que luego ya no te sirven. Por ejemplo, hacer un estudio de mercado de la zona donde te vas a ubicar. Si tú tienes un producto que vendes, porque al final es un producto, en este caso Brooklyn Fit Boxing, con toda la experiencia que llevan ellos atrás, saben un poco el target de gente que puede consumir ese servicio. Si tú te instalas en una ubicación en la que no hay una densidad de población X, en la que no hay un porcentaje alto de ese tipo de población,
va a ser difícil que ese negocio funcione. Entonces, cuando uno abre un centro, muchas veces, a nivel privado me refiero, sin contar con una franquicia, yo creo que muchas veces lo que hace es ubicarse donde ha estado trabajando hasta el momento por cuenta ajena, sin tener en cuenta su target, su objetivo poblacional y todo este tipo de datos. Al final, si no tienes en cuenta todo eso, ya de partida lo vas a tener más complicado y te vas a ahorrar sustos. Entonces, un aspecto importante es ese. Luego, por ejemplo, a la hora de apertura, planificar los tiempos de apertura. Planificar cuándo quieres empezar a decir que vas a abrir, cómo quieres organizar la publicidad, si es mejor hacerlo vía redes sociales, si es mejor hacerlo vía buzoneo, si es mejor compartirlas, una serie de cosas preapertura para generar una expectación y a la hora de vender el producto. Y luego, ¿qué gancho comercial vas a querer implementar? El que te hablen de que es a veces mejor invertir X dinero a la hora de abrir, aunque todavía no tengas ingresos, porque luego el retorno va a ser más rápido. El porcentaje de cierres de venta que tienes que tener en función de las informaciones que hayas dado. Todo ese tipo de cosas te pueden ir orientando, ese tipo de datos te pueden ir orientando a la hora de abrir y, sobre todo, una vez ya abierto, cómo empieza tu negocio. Si ya empiezas bien, si empiezas regular, si empiezas mal y un poco por dónde atacar. Entonces, siempre a la hora de abrir, considero que si tienes todos esos datos, esa información y tienes ese soporte profesional que está detrás, para que si surge un problema o hay un índice, un valor que se está desviando de la norma, analizar con todos los datos y decir, vale, pues vamos a utilizar esta estrategia o vamos a utilizar esta otra. ¿Cuáles son los 3 índices que consideras más importantes en una preapertura, que más te valieron a ti y que más estuviste controlando? Sí, a ver, en este caso nosotros, como también era un poco prueba, no nos dieron unos valores claros como se están dando ahora. Pero ellos tienen unos objetivos, por ejemplo, como trabaja Brooklyn es con venta de web offers. La web offer consiste por 9,95 te dan unos guantes y unas vendas, que es el material con el que tú vas a trabajar, con el que vas a entrenar, ¿vale? Entonces, eso te da opción a venir un día de prueba. Entonces, establecen unos números en los que desde que anuncias que vas a abrir hasta que vas a abrir, unos números en los que te tienes que mover en función de la población, etcétera, etcétera. Como un objetivo de preventa que puedes tener, por ejemplo, si vas a abrir no sé, supongo un restaurante y haces algo parecido para captar clientes para las primeras semanas, de algún modo, pues puedes utilizar una serie de valores parecidos. Y luego, una vez has abierto, el porcentaje de altas que consigues en función de todas esas pruebas. Por tantas pruebas tienes que conseguir tantas altas. Si te quedas muy por debajo, pues al final lo puedes penalizar a medio plazo o a corto plazo incluso. Entonces, esos dos valores, tanto la cantidad o, por ejemplo, también cuánta gente pasa por la página y cuánta gente acaba comprando. Claro, todos esos valores de datos, es difícil que una persona, cuando va a abrir por sí misma, consiga llegar a todos esos datos. Entonces, o tienes una empresa que ya sea franquicia, o sea, una empresa que tú contratas para ayudarte en esa apertura para analizar esos datos de tráfico web, etcétera, que te facilitan bastante la vida, sobre todo en esas primeras semanas. Perfecto, yo creo que para el que no esté muy metido de forma profunda, esta explicación le puede valer mucho, porque no sé si te pasa que muchas veces vemos realmente o sea, gente que abre. De hecho, yo, por ejemplo, cuando abrí mi primera instalación, yo no hice ningún tipo de preapertura. Yo abrí, levanté la persiana y claro, eso te va penalizando mes a mes, mes a mes, y dependiendo de los gastos que tengas, te puede sacar muy rápido del mercado, por decirlo Claro. bueno, por decirlo de alguna manera, no, lo que es. Dentro de tu apertura, ¿con qué problemas te encontraste
¿Y cómo lo solucionaste? Pues a ver, en el momento de la apertura, uno de los, obviamente, si tú vas a abrir y es para autoempleo, no es lo mismo, pero en el momento que tienes que contratar gente, pues uno de los problemas que puedes encontrar es que gente competente que se amolde a tu visión de negocio, a tu visión en este caso, del mundo del entrenamiento. Entonces, uno de los problemas que podemos encontrar en general, ya sea en apertura o sea más adelante, es conseguir un equipo humano con el que puedas trabajar a gusto. Entonces, ese es uno de los puntos que creo que también muchas veces no se tienen en cuenta y hay que valorar muy bien. La segunda parte, uno de los problemas que tuvimos también es precisamente con un ánimo de ahorrar costes, es no tener una persona dedicada única y exclusivamente al proceso de venta. Al final, nosotros abrimos, mis socios se dedican al mundo empresarial y obviamente pues las primeras semanas estaban ahí al pie del cañón, a pesar de que la idea no era que trabajaran dentro de la instalación. Y estuvo muy bien, fue una ayuda, pero ahora viéndolo con retrospectiva, pues hubiese sido más interesante tener una persona acorde al puesto y que se dedicara de manera exclusiva a eso y a ver, por ejemplo, ese tipo de valoraciones, hacer llamadas, una persona formada o por lo menos guiada en ese sentido. Al final, pues reaccionamos relativamente tarde, a los 2 o 3 meses de la apertura, y luego ya contratamos una persona que se dedicara solo a la parte comercial. Nos supimos reponer, pero bueno, sí que es cierto que viéndolo ahora hacia atrás en el tiempo, hubiese sido mejor desde el punto uno, desde el primer día, tener una persona enfocada a la venta, que al final era lo que más te hace falta. Ahora ya es retención y venta, las dos cosas. Pero en ese momento necesitas a alguien que venda tu producto, que esté al tanto, que haga un seguimiento, y ese tipo de cosas nos fallaron en su día, seguro. Y así haciendo memoria, seguro que alguna cosita más, pero vamos, sobre todo ese fue un poco yo creo que lo que más cambiaría de ese inicio. Como ejemplo, no sé si cuánto te puedes acercar al dato, ¿vale? Acércate lo que quieras, ¿vale? Pero Ujú. como ejemplo para el que nunca haya escuchado hablar de una preapertura o para que el que haya realizado una preapertura, quitando evidentemente las personas que ven este tipo de vídeos que están en grandes instalaciones, ¿vale? Que conocen muy bien el modelo de preapertura, pero que no sepa exactamente en qué tiempos hay que moverse, en qué presupuesto hay que moverse. Has hablado antes de la importancia de empezar a invertir dinero antes de estar facturando para acortar luego el punto de llegar al punto de equilibrio, ¿no? El tiempo en llegar Ujú. al punto de equilibrio. ¿Cuál sería tu consejo para cuánto tiempo antes iniciar ese proceso de empezar a gastar dinero, ¿vale? Y más o menos en qué montantes estipulas que habría que moverse, por ejemplo, aquí en España. Luego cada uno que lo pase a su país, que Mm. lo convierta en su moneda. Sí. Al final también depende un poco de la cantidad de metros que vaya a tener la instalación, obviamente, por el tema de la superficie, lo que haya que hacer de obra, etcétera. Porque ahí es un poco el grueso económico, o uno de los gruesos económicos viene en esa parte. Nosotros tuvimos Sí, la suerte, hablo como de era... marketing, hablo de la parte de Ah, marketing. vale. De la parte de marketing y preapertura, que es lo que estábamos hablando, ¿vale? Sí, vale, pues de esa parte comercial de marketing, yo creo que como mínimo entre 1.000 y 2.000 euros es como el mínimo que uno tiene que pensar en invertir antes de abrir, y luego gastarte entre 300 y 500 euros todos los meses para moverlo. Es como, yo lo establecería como un poco el mínimo para una instalación que quiera albergar entre 300 y 500 personas. Que no es una instalación muy grande, pero ya se escapa un poco de esa instalación que es de autoempleo, pero tendría que ir por ahí, porque al final son gastos y luego que estén bien invertidos, porque al final si te lo gastas en redes sociales, no es lo mismo una campaña publicitaria que un anuncio, una promoción pagada.
Entonces, al final tienes que tener una persona que se dedica a eso, que entienda de eso, sobre todo al inicio. Es que muchas veces creo que cometemos el error o podemos cometer el error de no contar con profesionales que se dediquen a una parte concreta. Yo he sido el primero que ha cometido ese error, porque al final no podemos llegar a todo. O sea, yo soy entrenador, me he formado con entrenador, ahora ya tengo más formaciones en la parte empresarial, y aún así nos queda y lo compartimos mucho con los entrenadores que pertenecemos a la rama de Elements, pero sí que es cierto que redes sociales es un mundo y más ahora la parte de marketing, de estudio poblacional, etcétera, es otro mundo. Entonces, mínimo hay que hacer una inversión, pues yo diría, por tirando por lo bajo, 1.000 euros, 2.000 de preapertura y unos 300, 500 cada mes para llegar a un punto de equilibrio lo más cercano posible a los 3-6 meses. Perfecto. ¿Cuánto tiempo consideras que deberíamos enchufar la máquina antes de la apertura? Para En marketing. empezar a mover. Preapertura. Yo creo que 3 meses. Por un poco la experiencia y por lo que veo un poco de Brooklyn, que es la empresa que tengo más cerca, yo creo que 3 meses. Un poco no demasiado pronto para no perder esa visión de crear una necesidad y moverlo bien, pero tampoco muy próximo a la apertura, porque si no, no va a dar tiempo a que la gente habla de ello, a que generarle esa necesidad. Entonces, yo creo que unos 3 meses. Nosotros decidimos abrir en noviembre y conseguimos abrir en enero. Entonces, estuvo bastante bien, no es lo normal, pero teníamos un local bastante acorde, no teníamos que hacer muchos cambios y las obras fueron rápidas, pero aunque uno tenga el proyecto, con 6 meses de antelación yo creo que no debería moverlo, pues eso, unos 3 meses. Al final, ahora nos movemos todo en la inmediatez y lanzas un producto al mercado visual o al mercado en redes y no lo explotas en menos de 3 meses, 2 meses, 4 meses como mucho, y yo creo que la gente pierde interés. Perfecto. Entonces, hablábamos de los pros un poco de tener la franquicia, de tener ese socio comercial que te había aportado toda la parte de estudio, por resumir un poquito, el estudio de mercado, la parte de inversión de publicidad, qué ritmo de publicidad deberías de llevar, dónde deberías de ejecutarla, dónde no deberías de ejecutarla, y que que te ofrecían esos KPIs, esos datos de si no estás aquí, empieza a corregir o empieza a mirar, si no estás aquí, deberías de estar. Eso es lo que nos aporta en la pre. Vale. Estábamos en ese supuesto práctico de esa persona que estaba pensando en entrar en el mundo en una franquicia como franquiciado. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué más te diste cuenta que realmente te aportaba a posteriori? ¿Qué consideras que aporta a día de hoy estar dentro del modelo? Pues ahora, a día de hoy, sobre todo es imagen de marca. Imagen de marca total. Al final, ahora ya Brooklyn es una marca reconocida. La gente ha oído hablar, se ha convertido un poco en el icono del fitboxing y al final siempre ha habido fitboxing de alguna manera, con sacos en el suelo, clases guiadas, etcétera, pero sí que es cierto que ha conseguido crear algo único y bueno, y se van reinventando. Entonces, ahora mismo la imagen de marca es muy potente y la entrada de gente a través de eso es importante y bueno, nosotros estamos a muerte con ello porque sí que vemos que ha sido un éxito en ese sentido. Entonces, sobre todo a nivel de imagen de marca y de saber un poco entender cómo es el mercado y por dónde ir moviendo un poco a nivel de marketing para llegar a la mayor cantidad de gente posible. O sea, que toda la parte de marketing o la hacen ellos o la guían ellos. Exacto. Vale. Aquí no vendemos nada de ningún tipo de franquicia, ninguno de los dos, No. Así que vamos ahora a hablar de los contras, ¿no? De en qué no te sientes cómodo en una preapertura y en qué no te sientes cómodo después de una apertura en un modelo franquiciado, porque todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para el que quiera dar el paso, que lo sepa.
Claro, a ver, al principio, en la apertura, al final todo es bastante bonito, sobre todo en nuestro caso, que veníamos un poco en la inopia, sobre todo yo, mis socios un poco menos, pero sí que es cierto que en ese sentido yo me guiaba bastante por ellos porque habían visto cómo funcionaban otras franquicias y creían que el modelo y cómo lo que nos contaban y cómo iba a funcionar era bastante acorde a lo que debería ser, según su criterio. Después, con el tiempo, lo que pasa, pues al final, con una empresa que no es la tuya, es que se pueden tomar decisiones con las que estés más o menos de acuerdo. Entonces, al final ellos van acotando en función de lo que consideran que es mejor para la marca y que es mejor para el funcionamiento del entrenamiento. En ese sentido, al final son detalles puntuales, decisiones técnicas o decisiones de dirección que no puedes estar más o menos de acuerdo. Sí que la parte buena es que te escuchan y hay cosas, hay reclamaciones o reivindicaciones que podemos hacer que las tienen en cuenta y las cambian. O sea, que eso está genial porque también creo que es importante que haya una comunicación bidireccional por parte de la franquicia y de los franquiciados. Y El eso sí que buzón lo del tienen. franquiciado, ¿no? El buzón del franquiciado. Sí, y bueno, sí que es cierto, no sé si pasará con otros franquiciados, pero bueno, igual a nosotros al ser un poco pioneros dentro de Brooklyn, pues nos tienen en consideración. Entonces, en ese sentido, bien, lo que pasa que hay otras que no se tienen en cuenta, que no consideran que tu visión de cualquier asunto pues sea la que debe ser y obviamente pues no continúan por ahí. Entonces, a veces puede resultar frustrante porque obviamente nadie tiene la verdad absoluta, pero si tú tienes una convicción sobre algo y la otra parte, que es la que realmente toma las decisiones, no tiene esa convicción, pues no te queda otra que asumirla e intentar adaptarte. Pero bueno, también es parte del proceso. Y luego puede ser que con el tiempo te des cuenta que el que estaba equivocado eras tú o no. Pero bueno, es un poco la parte negativa de estar en una franquicia, de tener un centro propio, pero estar supeditado a las decisiones de otros. No sé si te contesta más o menos. Perfectamente, perfectamente. Y al final, con lo que hemos dicho, nosotros no venimos aquí, no vendemos franquicias, no. Lo que venimos es a exponer. De hecho, no hemos presentado ni siquiera presentándonos como. No te he querido presentar a propósito como franquiciado sino como Javi García. Nos va a contar su experiencia y exactamente también por eso, por huir un poquito de las obligaciones de hablar bien de las marcas con las que trabajamos, sino de la obligación de hablar de nuestra experiencia, de cómo nos ha funcionado a nosotros en el barrio. Y eso es un poquito lo que pretendemos en Fitness Plus Secret, porque hoy podemos estar trabajando para esta marca y mañana podemos estar trabajando para otra. Claro, claro. Sí, sí, al final yo obviamente si sigo con esta franquicia es porque considero que me aporta mucho más que si no estuviera con esta franquicia y por eso sigo con ella. Pero es eso, no quita que es como todo, al final uno tiene que poner en la balanza qué es lo que le aporta y qué es lo que no le aporta y tomar sus decisiones. O sea, entonces, en mi caso concreto, me aporta más de lo que puedo estar a veces en contra o opinar de una manera diferente de cómo me gustaría a mí que funcionaran ciertos aspectos. Pero bueno, es lo que tú dices, no se trata de vender nada, obviamente es mi experiencia y puede haber otras franquicias que funcionen de otra manera, pero sí que creo que a rasgos generales esos contras van a estar en todas, que es que tú opines una cosa y quien dirige la franquicia crea que es otra y luego con el tiempo pues se vea quién tiene razón o no. Pero bueno, sí que considero que aporta bastante valor el tener una gente detrás que te ayude o que te aconseje y luego ya a nivel económico uno tiene que considerar si ese valor que le están dando es suficiente para lo que uno está pagando, obviamente. Así es. ¿Cómo fue, Javi? ¿Cómo es el proceso de adquisición? O sea, en el momento estamos intentando ayudar hoy a esa persona que quiere, ¿no? Que quiere, venga, voy a hacerlo. ¿Cuál fue el proceso de adquisición desde que tuviste la idea, desde que lo viste, como has dicho, en la feria, ¿no? Que has dicho que lo visteis
hasta el Sí, fuimos momento, a un centro. hasta el Centro piloto. momento que firmas. La verdad es que fue todo bastante rápido. Nosotros, como te comento, vimos la franquicia, vimos el funcionamiento, les comentamos nuestro punto de vista. Había cambios que ellos ya tenían planteados hacer que nosotros vimos en ese momento que creíamos que eran necesarios, con lo cual también nos dejó más tranquilos. Y luego ya fue todo bastante rodado. Seguimos hablando, nos expusieron las condiciones económicas, las condiciones a la hora de elegir un local. Firmamos igual en cosa de, pues si esto fue noviembre, pues igual principios de diciembre ya teníamos todo firmado para abrir en enero. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora ya a preguntas un poquito más genéricas que quiero saber tu opinión. ¿Cómo ves el sector? ¿Hacia dónde crees que va esto? Pues mira, el otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Iván Gonzalo de Elements y hablaba un poco de que él como empresa no se planteaba retos muy a largo plazo por toda la incertidumbre que había y que nos fuéramos adaptando un poco a lo que fuera viniendo. En este caso, o en mi caso personal, voy un poco por ahí. Sí que obviamente uno se plantea cosas a medio plazo, pero claro, nosotros teníamos también una intención antes de la pandemia de ver la opción de abrir otro centro y se fue todo al traste con todo esto. Entonces, ya uno siempre se toma todo mide un poco más todo, queremos tenerlo todo más cerrado. Entonces, a nivel propio, personal, empresarial, vamos con más cuidado, intentamos cuidar más a la gente, ya lo hemos hecho siempre, a la gente que tenemos e intentar atraer a gente nueva. Y luego a nivel general, creo que el sector tiene mucha vida. Creo que hay un híbrido online presencial que está funcionando, que algunas personas lo pueden explotar muy bien. Creo también que hay mucha gente que necesita de ese trato personal. Creo que hay más gente que se ha dado cuenta que necesita hacer ejercicio. Entonces, de hecho, se está viendo porque hay muchas aperturas, por lo menos en nuestro entorno. Nosotros abrimos y no había ningún centro de entrenamiento así tipo boutique como el nuestro y ahora tenemos 4 o 5 alrededor. Entonces, creo que aún tenemos margen de mejora y hay que seguir apretando. Entonces, con buena perspectiva a nivel, como te digo, de que la gente se ha dado cuenta de que necesita hacer ejercicio. Aún veo a la gente con poco criterio, eso sí que es cierto, que no va probando hasta que elige la opción que más le gusta, sino que la primera que encuentra que le pueda cuadrar es con la que se queda, pero aún tenemos margen, porque hay mucha gente sedentaria y todavía hay que llenar aún más los centros y hay que abrir más, seguro, o sea, seguro. ¿Trabajáis con modelo híbrido? ¿Que has hablado del híbrido vosotros? En entrenamiento personal tenemos algunas personas que trabajan online. En grupo nos funcionó un tiempo con la pandemia y demás y después en entre medias, pero por lo menos el modelo que tenemos nosotros de grupos de entrenamiento funciona muy bien presencial y online. Por lo menos el perfil que nosotros tenemos cuesta. Sí que en entrenamiento personal tenemos algo más que empezó en confinamiento y ahora se ha mantenido. Entonces sí que es cierto que ahí hay un filón que se puede explotar y que hay gente que seguro que lo está explotando muchísimo, pero no lo tenemos como estandarizado, por así decirlo. Son opciones que van surgiendo que se mantienen de confinamiento. No es una unidad de negocio propia. No. Brooklyn no lo tiene como unidad de negocio propio. No, ellos tienen que nos dan servicio a nosotros, que es una opción dentro de la cuota, de unas sesiones que hay, se llama Brooklyn Fit Boxing Home, y entonces tú puedes acceder a los vídeos de entrenamiento como si fuera una clase, pero pues en este caso le pegas al aire libre, como se ha hecho en Body Combat siempre, pero con los programas, los challenges de Brooklyn. Entonces lo tienes como un valor añadido dentro de tu cuota. Yo he visto como usuario, ¿vale? Como usuario de Brooklyn y como persona que ha seguido la empresa pues desde
desde que tú iniciaste, porque yo creo que en tus primeras semanas estuve en tu instalación probando como cliente espía, como hacemos todos. He visto una evolución muy grande y muy dinámica en lo que está haciendo Brooklyn. Creo que también eso es parte de su, bueno, creo no, seguro que es parte de su éxito. ¿Qué cosa, qué dos cosas, qué tres cosas es donde crees que realmente han acertado y donde crees que que hay el resto, ¿no? El resto del sector, la mayoría de otras instalaciones no están aprovechando y que vosotros estáis haciendo bien y que tienen buena Hmm. aceptación? A ver, uno de los puntos de inflexión que generó Brooklyn fue la parte tecnológica, el tema de añadir sensores a los sacos La y gamificación. sí, y darle ese punto de gamificación. Eh, y de hecho están con una evolución constante. Entonces, al final a nivel de entrenamiento, tú puedes progresar, obviamente, pero sí que es cierto que esos detallitos, ahora que estamos ultra conectados, pues marcan un poco la diferencia. También creo que el punto de partida en la parte de entrenamiento, que se centrara en eso, en entrenar y en divertirse, eh, diferencia un poco de otras franquicias o de otros modelos que tengan que ver con el boxeo o con artes marciales. Porque al final lo que nosotros vendemos desde Brooklyn es que la gente venga a entrenar. Y el saco es una herramienta dentro de ese entrenamiento y intentamos hacer ver a la gente. Intentamos ponerle pues ese punto de personalización dentro de lo posible. Entonces, que no sea simplemente venir, pegarle un saco y listo. Luego también el tema de generar una comunidad lo suficientemente grande para generar unos campeonatos, que hay mucha gente que se engancha a través de eso. Entonces, unir la tecnología, la gamificación, la parte de entrenamiento, lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien y es difícil de copiar todo eso porque lleva un estudio tecnológico detrás, un desarrollo tecnológico importante. Entonces, eso es difícil de poder copiar. Y, y luego todo eso lo integran dentro de un marketing. Luego una cosa muy buena y muy importante que han hecho también es el Hit for Challenge, que es como una especie de marca aparte, Sí, sí. el Hit for Change, que es para parte de la recaudación de los centros va destinada a proyectos sociales. Entonces, cada persona cuando entrena genera unos puntos y esos puntos los dona a la acción benéfica con la que se sientan más identificados. Y al final de cada temporada, después de unos meses, se reparte el dinero que hay presupuestado en función de cuántas votaciones ha tenido cada proyecto. Todos los proyectos reciben dinero, unos proyectos reciben más, otros menos. Entonces, eso también al final implica un compromiso que la gente ve con la sociedad, que no es solo venir a entrenar. Y eso es un punto también importante para mucha gente. Habrá otra gente que le pueda dar igual, pero para mucha gente es importante. Si tuvieses una instalación, aparte de Brooklyn, propia, y los mirases a ellos a ver qué están realizando, de esas cuatro cosas que has dicho, la gamificación en base a tecnología, el tema de la comunidad, ¿vale? Ya la comunidad interna, pero también el aportar algo a la comunidad, ¿qué sería lo primero que intentarías ejecutar? A nivel práctico, lo más fácil o lo que creo que podría funcionar mejor es ese aportar algo a la comunidad. Porque al final también está generando una imagen de marca comprometida con los tiempos un poco que corren. Porque, por ejemplo, la tecnología está genial, pero dar con algo que te diferencie del resto es complicado. O haces una inversión muy grande o puedes dar palos de ciego. Hubo mucha gente que se compró pulsómetros que prestaban a la gente para ver las pulsaciones en la pantalla en tiempo real, etcétera. Eso normalmente al final a medio plazo era una inversión que no se rentabilizaba. Sí que es cierto que a nivel tecnológico se está avanzando, ya casi todo el mundo viene con su reloj a entrenar y empiezan a haber aplicaciones de reservas que ya tienen integrado o que se puede compartir tus progresos, meterlos dentro
de esa aplicación y de ahí que tengas una serie de premios o de reconocimiento a la hora de entrenar. Entonces, esa sería, yo creo que las dos partes un poco que intentaría juntar. Esa parte de reconocimiento de méritos automático por haber venido a entrenar, por entrenar de cierta manera, y la parte de imagen pública que puedas tener, de compromiso con tu entorno, con tu sociedad. Me encantaría, y no sé si sabes, si nos puedes poner en contacto con quién o si alguna de las personas que lo están viendo para ver toda la parte de Hit for Challenge, porque me parece, toda esa parte social me parece súper interesante el explicar cómo hacerla. Creo que es uno de los elementos que os están dando muy buenos resultados pues, a nivel de imagen de marca, ¿vale? Pero me parecería muy interesante el que comentasen cómo, el poder hablar de cómo hacerlo, porque creo que realmente es algo que a lo que deberíamos de tender todos, de devolverle a la sociedad parte de lo que nos está dando. Ujú. O sea, me parecería súper Sí, interesante. No sí. sé si hay un encargado de eso, si hay una persona, pero Sí, sí, seguro. Seguro que podemos intentar moverlo para que charlen con vosotros y expliquen un poco el proyecto. Porque al final creo que es una labor que se está haciendo muy bien, que es una muy buena idea, que lleva su trabajo detrás y sí que es cierto que lo puedes generar o gestionar mejor desde Brooklyn, en este caso una empresa grande, que no a nivel local, pero bueno, a nivel local se pueden hacer muchas cosas y hay ideas que pueden compartir que cada uno dentro de su ciudad o dentro de su comunidad pues igual puede implementar. pues Javi, desde aquí en directo te pido que me eches una mano con eso, porque me parece Vale. algo muy interesante para la comunidad de Cine Club Secret. Ujú. Y no solo interesante, sino que creo que podemos aportar mucho y puede venir muy bien al sector juntar tema de salud con beneficios sociales. Ujú. Me parece Sí, súper lo muevo y os comento lo antes posible. perfecto. Pues vamos con la última preguntita. Quiero ser respetuoso con el tiempo. Vamos a poner Muy un bien. supuesto práctico. No me mires ahora raro, ¿vale? Por lo que te voy a comentar. Pero, Javi, he decidido subirte a una nave espacial, ¿vale? Ujú. Y te vamos a enviar a Marte. Pero te vamos a enviar a Marte sin ningún tipo de conexión, nada. Tienes que dejar tu negocio, no vas a poder conectar con nadie en tu negocio. Solo va a haber una conexión unidireccional, ¿vale? Tierra-Marte, que es una transferencia todos los meses en base a los beneficios que saque tu negocio, pues te van a transferir ese dinero para que tú puedas vivir en Marte y vas a tener que vivir de lo que te transfiera. Eso quiere Ujú. decir que entiendo que querrás dejar a alguien con cierto criterio y ciertas cosas establecidas en la cabeza para que te llegue el dinero. ¿Qué dos, qué tres cosas son las que le enseñarías a esa persona, las que le inculcarías a esa persona para que tu negocio funcionase bien con la experiencia que tienes a día de hoy, octubre de 2022? Vale, complicado, ¿eh? A ver, yo la verdad es que creo que una de las bases de que nos vaya bien es el equipo que tengo, que comparte conmigo todas las semanas. Hay gente que empezó en su día, que estuvo muchos años, que ahora no está, pero sigue formando un poco parte de la familia. La verdad es que todo el mundo que ha pasado por nuestra empresa creo que tiene un buen recuerdo de nuestro trabajo y luego, sobre todo, que es lo que más valoro, que los socios tienen un muy buen recuerdo de todo el mundo. Entonces, una de las cosas que yo intentaría inculcar es que tenemos que ser un poco una familia cuando es una empresa tan pequeña. Entiendo que con empresas más grandes pues es más complicado, pero realmente, pero familia con mayúsculas, de hablar las cosas, de compartir, de delegar, de intentar hacer como propio lo que no es propio. Al final que sientan que forman parte de algo y hacerlos sentir importantes. Yo, o por lo menos es lo que intento. No sé si lo habré conseguido con todo el mundo, pero bueno, sí que me lo han transmitido así a algunos. Entonces, para mí el equipo humano
en este caso es fundamental y que se mantenga ese buen rollo y ese respeto, digamos que lo pondría en el top. Lo segundo es que se trate a la gente bien, la gente que viene ahí y consume nuestro servicio, que no se le trate solo como un cliente más, sino que intentemos ser lo más profesionales posible y lo más cercanos posible y empáticos hacia la persona. Obviamente guardando las distancias, pero mantener un poco eso. Y luego la otra parte es que hay que intentar, por encima de todo, ser profesionales. Ser profesionales de cara a tus compañeros, de cara al cliente y de cara a cualquiera que pueda tener relación con la empresa. Cumplir en todos los sentidos de lo que es una empresa, por no enrollarme mucho. Más o menos Muy bien, son los pues tres. apuntaditos queda en mi libreta de entrevistas. Es una pregunta que hago siempre para finalizar todas estas conversaciones que estoy teniendo con vosotros y me gusta tener ese registro. Javi, no sé si quieres preguntar por tu parte algo, si quieres compartir alguna cosita más. Nada, solo daros las gracias por invitarme a charlar un poquito, contar lo poco que sé un poco de este sector, porque me doy cuenta que cuanto más me formo, más me junto con otros profesionales, pues que nos queda mucho por aprender. Esa sería otra de las cosas que habría que tener en cuenta, que es ser humilde y bueno, cualquier cosita que haya podido aportar a quien nos haya escuchado, pues feliz por ello. Pues sinceramente estoy segurísimo no de que has aportado alguna cosita, sino que has aportado bastante. Yo, por ejemplo, no conocía cómo funcionaba algunas cosas del mundo de la franquicia y me has hecho ver algunas cosas. Creo que has aportado bastante para esa Me persona alegro. que puede estar intentando tomar las decisiones. Y bueno, quiero terminar agradeciéndote por un lado el tiempo que nos has dado, pero por otro lado me gustaría reconocerte tu sinceridad, ¿vale? Y te lo digo de verdad, o sea, no soy de regalar las palabras. Me gustaría reconocerte la sinceridad porque desde el principio has hablado de las cosas buenas y las cosas malas que tienen. Muchas veces nuestro ego no nos permite hablar de los fallos que ejecutamos. Al inicio de la charla has estado comentando de cosas que cometiste el error y te diste cuenta, por ejemplo, de la importancia de tener un comercial dentro de la empresa, o has Ujú. reconocido que la visión que tenías de una franquicia como entrenador no tenía nada que ver con lo que es a día de hoy. Ujú. Entonces, te tengo que dar las gracias por esa sinceridad, porque si con esa sinceridad conseguimos que una persona que esté ahora mismo en ese punto de ego, de pensarse que lo sabe todo, ¿no? Que es lo que nos pensamos todos cuando no hemos visto aún el techo de arriba, ¿vale? Sí, Conseguimos hacer rever que hay un techo de cristal que tiene que romper para pasar a la siguiente planta, yo estaré más que contento. Así que muchísimas gracias por la igualmente. sinceridad, muchísimas De gracias nada. por el tiempo y que te A vosotros. vaya muy bien. Sé que tienes algún proyecto entre manos, no nos hemos metido hoy a hablar de él. Espero que ese proyecto vaya evolucionando y que dentro de pues, 6 meses, 7 meses, 12 meses podamos sentarnos aquí a que nos expliques cuál ha sido la evolución y cuáles son los números de ese Genial. proyecto. Será un placer. Pues nada, chicos, chicas, empresarios del fitness, compañeros de sector, espero que esta entrevista os haya gustado, espero que os haya aportado tantas cosas como me ha aportado a mí. Me encantaría que nos dejaseis un me gusta, un like, un comentario sobre qué os ha parecido. Para nosotros es al final la forma de ver de que este contenido realmente os está interesando. Así que nada, muchísimas gracias y la semana que viene nos vemos con otra entrevista más, que estoy seguro que os va a aportar también muchísima información de calidad. Así que con esto nos despedimos, que tengáis muy buena semana. Bye bye. Gracias. Adiós.